Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de las cosas como son. El tema de la reforma electoral es más complejo y hay temas que no han sido resueltos aún por el Congreso de la República, pero están en la agenda pública. ¿Cuál te parece, Javier, cuál es desde tu punto de vista el punto neurálgico de la reforma electoral? Bueno, mira, yo creo que un tema que es central es el financiamiento de las campañas. Es decir, está establecido por ley que hay un financiamiento público. Está establecido. Sin embargo, la norma también, una transitoria, me parece que decía, cuando el MES disponga de los recursos, ¿no? No decía exactamente el MES, pero digamos... Claro, pero digamos, siempre es más o menos lo mismo. Es decir, cuando tú no quieres aplicar una norma, dices, cuando se disponga de los recursos. Entonces, ¿por qué es un tema central? Porque en este momento, no, a pesar de que hay una rendición de cuentas muy mal hecha por los partidos, pero que existe, no sabemos realmente de dónde viene la plata. Y en un país donde hay tanta actividad ilegal y también intereses privados, con tanto interés en el Estado, ¿no? Entonces la plata viene de todas partes y hay plata que nunca terminamos de saber dónde viene. Un ejemplo no tiene que ver con financiamiento, pero tiene que ver con el caso del señor Waldo Ríos, ¿no? Que de pronto consigue 1 millón de soles de la nada, ¿no? Y es un presidente regional para regresar al cargo. Entonces, ese es un tema central, neurálgico en este momento en la política peruana. Yo creo que tocas efectivamente un tema sustantivo y yo quisiera ampliar la discusión del tema, que no está así planteado, pero es el financiamiento de la participación ciudadana. Porque son los es la otra cara de la medalla, digamos. Exactamente. Y entonces, creo que la democracia necesita participación ciudadana y necesita partidos políticos. Creo que esa combinación de factores es muy importante para tener una democracia sólida. Y como tú señalas, efectivamente, la dependencia de recursos económicos, cuyo origen es discutible o puede ser discutible, genera un área gris. Y creo que ahí es donde creo que hay que poner los reflectores y quizás hacerlo de manera más bien preventiva. Creo que es más sano para el país tener un mecanismo de financiamiento transparente que haga que la participación política, que incluye el financiamiento de los partidos, pero también la participación social, puedan tener recursos manejados neutralmente, ¿no?, para lograr esa participación. Pero el elemento adicional es que creo que hay que remirar el calendario electoral. En general, tenemos un tipo de calendario electoral que implica poco tiempo para conocer las propuestas programáticas, poco tiempo para conocer a las candidatas y a los candidatos, y eso hace del proceso electoral casi una sorpresa. Cuando uno mira procesos electorales en otros contextos, ve procesos más largos, más momentos de exposición de los candidatos a la opinión pública, al debate con sectores ciudadanos, ¿no? Y quizás eso es también un elemento importante de la reforma, claro, y no los 90 días o menos que terminan siendo las campañas acá. Lo que pasa es que ahí hemos tenido como que dos legislaturas se montaron. Una era las normas tradicionales de cuántas fechas, cuántos meses antes inscribes candidaturas, que más o menos no han variado mucho en el tiempo, ¿no? 4 meses, 6 meses, 3 meses, pero en ese rango se han movido. Pero cuando se incluye en la legislación electoral todo el tema de mecanismos de elección interna, no se toma en cuenta que esos plazos que antes funcionaban ya no funcionan, porque tienes un procedimiento nuevo y entonces todo termina siendo muy apretado. Y mira lo que pasó en las elecciones municipales y regionales, varios candidatos que declaraban haber sido elegidos en asamblea y resulta que el personero no había escrito una asamblea de delegados, sino una asamblea, no sé, del comité tal. O sea, en las mismas declaraciones tú veías que por el apuro se habían cometido errores, ¿no? Hablando de errores, o sea, cuando no es que se ha faltado... Cuando es mala fe, digamos. Exacto, ¿no? Cuando se ha faltado a la norma en el sentido de una elección democrática de los candidatos. Pero ahí es donde yo creo que hay que volver a la lógica de un plazo más amplio. O sea, un plazo preelectoral más amplio que obliga a que los partidos definan más tempranamente si van solos o van en alianza, definan más claramente quiénes van a ser las personas que los van a representar por mecanismos democráticos y que la ciudadanía pueda saber con la anticipación del caso quién es quién en ese proceso electoral.
que ha hecho, cuál es su historia, ¿no? Y ahí entra el tema de las hojas de vida. Claro, porque si tú entregas, no sé, pues 100.000 hojas de vida, entran el mismo día al sistema, no hay cómo. La gente sigue revisándolas hasta ahora y sigues encontrándote con algunos, claro, ¿no? Algunos joyitas, como dicen. Entonces, efectivamente, el tema de los plazos tiene que adecuarse. Ahora, claro, uno dice los plazos, el financiamiento, pero también, pues, lo que hay que exigirle a los partidos, ¿no? Es que cumplan con la ley, digamos, ¿no? O sea, ya, pero ya hay dos lados, ¿no es cierto? Porque tú estás hablando de los partidos y la mayor parte de los candidatos en este país no se han presentado por partidos. Claro, pero en el caso de las nacionales pero igual, van por ahí, digamos, ¿no? Sí, pero no es la única elección, o sea, claro, hay que legislar para el conjunto del sistema y entonces si aceptamos el derecho de que puedan haber candidatos independientes, las reglas deberían ser equivalentes, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que tú tienes y eso está pasando justamente con la norma de la reelección, porque ahora ya hay otro proyecto que dice no a la reelección de congresistas. Hay un gran titular de Diario 1 el otro día, ¿no? Hay una iniciativa que están corriendo firmas inclusive. Entonces, no es lo mismo una elección presidencial para poder ejecutivo que una elección legislativa, así sea en la misma fecha. Así es. Y no es lo mismo eso que la elección regional o la municipal. Y acá se está tendiendo a legislar como si todo fuera igual. Y eso es peligrosísimo. Exactamente, porque además incluso en el espacio regional y local hay que diferenciar las funciones ejecutivas de las funciones legislativas, ¿no es cierto? Y también parte del problema de la arquitectura de los gobiernos regionales es que los consejos regionales son muy pequeños. O sea, la norma con la cual se ha definido la arquitectura del gobierno regional es presidencialista o progobernador, digamos, en los términos actuales, ¿no? Y quizás ahí tenemos un problema adicional. La arquitectura del gobierno regional, del gobierno local, afirmar la separación de poderes quizás sería una norma importante y nos faltaría ver el tema de las famosas cuotas y la alternancia. Bueno, ese es un tema que da para otro momento, quizás para otro programa, pero yo quiero terminar diciendo algo que me parece central, ¿no? O sea, hay que mirar, como tú dices, la arquitectura y hay que mirar todo el edificio o todo el conjunto de edificios y según eso vas legislando, porque el riesgo es que se aprueben solamente 4 o 3 normas, chiquitas, parches, y que después generen efectos no deseados, como si efectos que nadie pensaba, nadie previó, y después se producen. Entonces creo que eso da para un debate más largo con nuestros amigos en las cosas como son. Así es. Creo que está claro. El tema de los mecanismos electorales son temas fundamentales y son temas que los ciudadanos y ciudadanas de todo el país debemos seguir abordando hasta tener una institucionalidad que nos ayude a reforzar la democracia en el país, de tal manera que tengamos otro escenario y otras condiciones para vivir mejor todas y todos en este país, nuestro país.